Ok, bueno, ya vamos a iniciar. Primero que nada, buenas tardes a todos los presentes. Bueno, ahí tenemos un invitado, bueno, dos invitados, Diego Alfaro y Rodrigo también nos acompañan para darnos la charla de Machine Learning. Entonces, bueno, voy a dejar un link en el chat porque tenemos que llenar un formulario de asistencia. Y al final voy a estar pasando un link también para llenar un formulario que es para la parte de Intel y para conocer la percepción de la charla. Entonces, a continuación les doy la palabra a los compañeros para que inicien. Bueno, ahí nada más aclarando, yo estoy de oyente nada más, don Diego es el que va hoy a compartirnos a todos, entonces yo estoy Ah, aprovechando ok. también con ustedes, entonces sí, bueno, ahí lo dejo a mi estimado, era para no quitarle protagonismo, Dios guarde. No, tranquilo, no me preocupe. Pero ahí ya. Muy buenas tardes y gracias a todos por conectarse. Yo sé que en general estamos, o la expectativa es hablar de aprendizaje automático, específicamente la parte de Machine Learning, pero en la diapositiva pueden ver que hay varios temas que a veces, ahorita de hecho, vamos a parte de la intención de la presentación, es un poco definir qué es qué. Y vamos a ver que tanto el tema de ciencia de datos como el de aprendizaje automático y el de inteligencia artificial en realidad están íntimamente ligados, y cuando hablamos de algo como aprendizaje automático, pues indirectamente vamos a hablar de muchas cosas que pueden aplicar para ciencia de datos y para inteligencia artificial. Eso para que no se, de repente, para que de repente no se asusten por ver tanta cosa ahí en el título. Con respecto a mí, tal vez no es la intención así como aburrirlos y contarles la historia de mi vida, pero lo que sí quisiera que vean es que yo no soy estadístico, yo soy en realidad ingeniero en sistemas, y hace varios años tomé la decisión, luego de trabajar durante varios años como administrador de base de datos o en temas relacionados siempre con bases de datos, lo que era la administración, de repente un tiempo la parte de inteligencia de negocios también. Cuando empezamos dentro de Intel Costa Rica a hablar del tema de ciencia de datos, pues yo tomé la decisión de hacer un cambio de carrera. Y eso es precisamente tal vez el parte del mensaje que quiero dejar, es que cuando hablamos, vamos a ver que esta parte, este tema de ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, tiene mucho de estadística y tiene mucho de matemática también. Y eso puede generar la percepción de que esto es un área, que esto es un área tal vez un poco exclusiva, y puede entrar como ese miedo de si yo no soy bueno o buena en matemática, no puedo participar en lo absoluto, no puedo meterme en nada relacionado con ciencia de datos. Pero el mensaje que les quiero dar con base en esta diapositiva que resume un poco mi carrera es que yo nunca me he considerado especialmente bueno en matemática. En estadística, con respecto a estadística, llevé los cursos que se llevan en una universidad privada, que no es mucho, en realidad el énfasis que se le pone, y eso significó que para mí, en el momento en que yo decidí hacer el cambio de carrera, tuve que empezar precisamente por los cursos, por, digamos, educarme más en los temas de matemática y estadística. Ya son 6 años de estar en ese proceso, y es un camino que pues prácticamente nunca se acaba en el buen sentido. Cada vez que de repente yo aprendo algo nuevo, cada vez que yo siento que ya sé lo que necesitaba aprender, descubro un área nueva que me motiva a seguir aprendiendo. Y eso creo que es común no solo a la parte de ciencia de datos, sino a prácticamente cualquier área en la que quieran profundizar. Lo importante siempre va a ser que ustedes puedan aprender lo suficiente para conectar puntos y a partir de ahí moverse hacia adelante. Hoy en día hay mucho material de muy, muy buena calidad, hay muchos libros, hay muchos cursos en línea acerca de los diferentes temas de ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estos son 3 recomendaciones de cursos y libros que personalmente pues sí tuvieron un impacto muy fuerte en mí. El de derecha a izquierda, el curso de Andrew Ng, que está disponible en Coursera, que incluso lo pueden llevar de manera gratuita. Es una muy, muy buena introducción a lo que es el mundo de inteligencia artificial. De hecho, hay por lo menos una diapositiva que refleja parte del material que está en ese curso de Andrew. Y no es un curso técnico, es un curso prácticamente que de hecho está planeado para cualquier persona, sin importar cuál es su formación, para que
tomando en cuenta el hecho de que la inteligencia artificial en el siglo XXI está tomando un rol protagónico muy, muy fuerte para que cualquier persona sea capaz de entender qué es y cómo nos impacta. Los otros dos libros, este de Prediction Machines y Behind Every Good Decision, son libros que no son libros técnicos, sino que están más orientados a una perspectiva de negocio. Tal vez empezando por el libro blanco, el detrás de cada buena decisión, es un libro que busca instruir a tomadores de decisiones en lo que es el tema de ciencia de datos, de análisis avanzado, y cómo esto cambia las organizaciones, cuáles son las implicaciones de poder decir, antes necesitábamos a 100 personas para hacer un análisis y ahora necesitamos 1 hora de una computadora para hacer el mismo análisis de repente. Y eso también nos lleva al libro del centro, de Prediction Machines, donde lo que se ve es un enfoque más que todo económico. ¿Cuáles son las implicaciones para la sociedad de todos los avances que hemos tenido en cuanto a inteligencia artificial? No solo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista social también, o sea, cómo puede reaccionar la gente o cómo lo está asimilando las personas. Muy bien, ahora sí, vamos a entrar de lleno al tema que nos compete hoy, empezando por definiciones. Y como les había dicho, es importante, cuando hablamos de estos temas, es muy, muy importante saber qué es y qué no es cada cosa, porque lamentablemente se han convertido en lo que llamamos buzzwords, estas palabras de moda, y la gente tiende como a querer utilizarlas de manera intercambiable, no solo esas 3 que vimos de ciencia de datos, inteligencia artificial y aprendizaje automático, sino que otras que vamos a ver también, como la parte de Big Data. Como son varios conceptos que están íntimamente relacionados, no hay una forma realmente fácil de visualizar todos los conceptos y cómo interactúan. Así que esto es como esto es un intento, y piensen en la analogía de una cebolla, donde vemos algo enorme y poco a poco vamos viendo como las capas internas. En el tema de ciencia de datos, inteligencia artificial, aprendizaje automático, lo primero que vamos a ver es matemática y estadística avanzada. Va mucho más allá de los promedios, va mucho más allá de poder incluso hacer un gráfico de cajas y poder interpretar que si el rango intercuartil y todo lo demás. Es meterse en temas de inferencia estadística, de poder entender los conceptos de probabilidad y cómo se han implementado en algoritmos que nos permiten analizar millones de datos. Y esa es la parte que puede ser de entrada muy, muy intimidante. El tema de inteligencia artificial lo podemos ver como aplicaciones específicas de conceptos matemáticos a problemas o situaciones del mundo real que estamos tratando de simular. Y aquí entramos mucho en incluso lo que es algo que parece de repente inofensivo, por así decirlo, como álgebra lineal. Si tenemos un vector y lo multiplicamos por un vector, ese tipo de operaciones, vamos a ver más adelante que es clave para el tema de inteligencia artificial. Pero antes de llegar ahí, tenemos el tema de aprendizaje automático. Y lo que vemos es que el aprendizaje automático en realidad es un subconjunto de la inteligencia artificial, que lo podemos ver como un subconjunto de la parte matemática, estadística y avanzada. Y en el centro vamos a tener algo que se llama aprendizaje profundo, y la razón por la cual está estructurado esto en capas, esto está estructurado en capas y lo empezamos a hablar de afuera hacia adentro. Sin embargo, puede tener más sentido si lo vemos de adentro hacia afuera. Cuando hablamos de aprendizaje profundo, estamos hablando de redes neuronales. Y ahí es donde entra ese tema de álgebra lineal y estamos aplicando multiplicaciones entre vectores y matrices. No tenemos tiempo como para entrar en el detalle total y además no es tema así como para un viernes en la tarde, pero básicamente piensen en aprendizaje profundo como redes neuronales grandes, muy, muy densas. Las redes neuronales son una técnica específica de aprendizaje automático. Hay muchas técnicas, hay muchos algoritmos que entran en esa sombrilla de aprendizaje automático y las redes neuronales son apenas un tipo. Muy popular últimamente, se ha visto altamente beneficiado con algunos de los avances tecnológicos, pero no deja de ser simplemente una herramienta de nuestra caja de herramientas. El aprendizaje automático es una parte crítica de la inteligencia artificial porque es lo que le permite a las máquinas, entre comillas, aprender. No es lo mismo que nosotros como programadores o programadoras
escribamos todas las condiciones, todos los ifs anidados y todos los escenarios posibles en un código para que un sistema sepa cómo reaccionar a cualquier clic que reciba, a simplemente darle un conjunto de datos a un algoritmo y que ese algoritmo sea capaz de identificar patrones. Y ahorita vamos a ver más adelante vamos a ver qué son esos patrones que se pueden identificar, pero nosotros no le estamos dando las instrucciones específicas acerca de cuáles patrones encontrar. Simplemente le estamos diciendo, aquí están los datos, esto es lo que queremos que investigue, aplique toda la matemática que usted tiene y distinga los patrones. Y con base a esos patrones tome decisiones. El tema de inteligencia artificial también tiene mucho que ver con los sensores, Internet de las cosas y cómo se comunican los sensores y cómo agarramos los datos, pero esa parte de aprendizaje automático, de poder darle esa autonomía a un sistema para que, de nuevo, entre comillas, aprenda por sí solo, es lo que, en gran parte, lo que representa o lo que significa el concepto de inteligencia artificial. Y al final del día, todo esto que hablamos, todo eso de vaya, encuentre patrones, aplique este algoritmo, todo eso es, vamos a ver que son fórmulas matemáticas y estadísticas que estamos programando. Ahora, hay otros temas en la periferia. Por ejemplo, hablamos de ciencia de datos. La ciencia de datos nosotros la podemos ver como sacarle mayor provecho a los datos que una empresa tiene para un proceso de toma de decisiones. Y por empresa no tenemos que restringirlo nada más al capitalismo y pensar en compañías globales o multinacionales con mucho poder adquisitivo, sino que en realidad empresa en este contexto puede significar cualquier entidad, puede ser un gobierno, puede ser un startup, dos personas en un garaje que de repente que tienen una idea acerca de cómo poder explotar el valor de ciertos datos de acceso público. O sea, puede ser realmente cualquier cosa. Y en ese mundo de sacarle el mayor provecho a los datos para tomas de decisiones, pues podemos utilizar conceptos de matemática, podemos utilizar conceptos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático, de aprendizaje profundo, o podemos hacer análisis que no necesariamente están ligados a cualquiera de esos temas. Por eso es que hay cierto considerable traslape, pero no es, digamos que ciencia de datos no está contenido en este mundo de matemática y para abajo, sino que más bien casi que podríamos decir que el tema ciencia de datos absorbe en gran parte o incluye en gran parte todos los temas que vemos en la figura principal. Adicionalmente tenemos el tema de datos masivos, la parte de Big Data. A mí me gusta decir que la parte de Big Data es sobre todo un tema de arquitectura, de infraestructura. Es un tema muy, muy propio del área de ingeniería en sistemas o ingeniería informática y lo que representa es la plataforma que necesitamos para almacenar millones y millones de datos de una manera distribuida y que sea de fácil acceso. Técnicamente, Big Data por sí solo no sirve para nada, porque si nosotros no utilizamos los datos en procesos de toma de negocio, no usamos esos datos para generar algún tipo de acción, pues los datos van a estar ahí y podemos acumular petabytes y petabytes de información, pero si no los usamos, si no es fácil interactuar con ellos y si no les aplicamos ningún sentido práctico, pues no sirve para mayor cosa. De ahí que ustedes pueden ver que tanto el tema de ciencia de datos como el tema de aprendizaje profundo, aprendizaje automático, inteligencia artificial tienen mucha interacción con la parte de datos masivos. No quiero insinuar que Big Data solo sirve para estas áreas, pero sí es una de las principales razones por las cuales ha tenido mucha popularidad el poder aplicarle estos algoritmos, estas estadísticas y cálculos matemáticos que generan cierto valor o que informan procesos de toma de decisión. Y finalmente, el concepto de minería de datos, que lo ven ahí como un círculo pequeño abajo que apenas se ve, tiene una historia, digamos, desde un punto de vista tecnológico, pues interesante, porque hace 20 años, cuando se hablaba de minería de datos, a lo que la gente se refería era aprendizaje automático y aplicar los algoritmos y encontrar estos patrones. Pero conforme ha evolucionado el campo, minería de datos propiamente ha llegado a significar algo más específico, digamos, y es propiamente cómo nosotros recorremos diferentes repositorios y extraemos datos. Es literalmente hacer esa minería de datos para eventualmente aplicarle las técnicas y los cálculos. Pero ya lo que es aprendizaje automático
a manera de concepto, Machine Learning se distingue totalmente de lo que es data mining o minería de datos. No ha sido fácil y ahí eso es tal vez dos de los conceptos que la gente todavía utiliza más como de manera intercambiable. Te hablan de minería de datos y lo que te quieren decir es aprendizaje automático, pero no, ese es el propósito de la Filmina y poder ver qué es qué y qué no es. Esa parte es un poco tal vez teórica, muy conceptual, muy densa. No sé si tenemos si alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto a los diferentes conceptos. Igual, bueno, tal vez no lo dije al principio, pero si en algún momento en cualquiera de las diapositivas tienen alguna duda, parte de la razón por la cual preferimos hacerlo aquí o hablamos de que era bueno hacerlo aquí en Teams, era que pueden levantar la mano. Así que por acá tengo otro monitor donde puedo ver si alguien levanta la mano. Entonces, nada más, si alguien tiene alguna duda o quiere aportar algo, pues nada más levanta la mano. No, buenísimo, Diego. Ahí nada más, yo sí te quería decir que qué dicha que dijiste que no era nada más algo pequeñito lo de Big Data, ¿verdad? Sí. Porque ahí yo soy compañero de Diego, por lo menos en la parte del departamento, y en esa parte sí es donde yo estoy ahorita trabajando, ¿verdad? Que es en la parte de Big Data. Y como Diego menciona, sí, o sea, al final, digamos, la parte de Big Data llega a ser como toda la arquitectura que te permite a ti manejar el volumen de datos y también procesarlo, ¿verdad? Porque también el procesamiento es parte de lo que constituye esa parte, esa parte de estudio, ¿verdad? Para poder procesar esa cantidad de datos necesita uno de ciertos algoritmos y también ciertas técnicas, ¿verdad? Sí, digamos, sí también me suena por ahí, digamos, el análisis de este NLP, ¿verdad? Natural Processing, que nosotros, por ejemplo, por ahí, ¿verdad? En la parte yo creo que eso entraría como en ciencia de datos, ¿verdad? La Tal parte vez. estaría más como entre aprendizaje profundo e inteligencia artificial, por aquí, Sí. como aquí en donde todo se une. Ese análisis del lenguaje, por ejemplo, lo que hace es que le da sentido, digamos, a texto escrito, ¿verdad? En diferentes idiomas. Entonces, por ejemplo, con respecto nos puede dar información con respecto, por ejemplo, a si una frase dentro de un libro, ¿verdad? O un texto, por ejemplo, un párrafo, o también todo el libro, qué tan orientado hacia negatividad, positividad, en oraciones, en diferentes cosas, muchos diferentes análisis. Entonces, por ahí nosotros en la parte de data center trabajamos con análisis de lenguaje, ¿verdad? Que se llama, que se cargan muchísimos textos de muchísimos diferentes sources, ¿verdad? Que es al final de cuentas lo que se hace en Big Data, ¿verdad? Pero sí, el concepto, y también me interesó mucho lo de minería, porque sí, yo soy de que había escuchado y tenía esa idea, ¿verdad? Entonces ya es interesante saber que ya se está haciendo una separación entre las áreas de estudio, ¿verdad? O las ciencias. Entonces eso era. Muchas gracias, Diego, por ahí. Listo. Uh-huh. Okay. Ya hablando específicamente del tema aprendizaje automático, también tenemos que diferenciar entre lo que son los tipos de análisis y las tareas específicas que podemos aplicar. Cuando hablamos de tipos de análisis, lo que tenemos es una especie esto se llama como el continuo de la analítica, donde podemos empezar con algo con un nivel bajo de dificultad que agrega relativamente poco valor, y es el tema de analítica descriptiva. Y esto lo que nos permite contestar es ¿qué ha pasado? Podemos combinar eso con un tema de analítica diagnóstico que nos permite contestar a la pregunta ¿por qué pasó? O sea, lo que pasó, ¿por qué pasó? Y esto, si lo pensamos mucho en temas de sistemas, podemos ver que tiene mucho que ver con lo que es inteligencia de negocios. Todos los reportes que nosotros generamos, lo que podemos pensar como el almacén de datos, etcétera, todo eso está orientado a tomar los datos históricos y poder ayudar a las personas del negocio o la institución donde estamos aplicando esto a entender qué fue lo que pasó y qué lo ocasionó. Pero siempre el énfasis es información histórica. Y por eso es que en este continuo se ve como algo que da relativamente poco valor, porque como es información del pasado,
no podemos tomar ninguna decisión para afectar eso, ya pasó. Lo que nos permite entender qué fue lo que pasó y por qué, pero no podemos hacer nada al respecto. Ahí entra el siguiente nivel, que es la analítica predictiva, en donde ya podemos empezar a hablar de aprendizaje automático. Pero aquí lo que sucede es que, como estamos hablando de intentar ver hacia el futuro, la dificultad o el nivel de dificultad aumenta y así también aumenta el valor. Porque por medio de estos análisis que podemos hacer, como son con visión hacia el futuro y qué puede pasar, nosotros podemos tomar, el negocio o la institución donde se está aplicando puede prepararse, tomar decisiones para aprovechar mejor lo que el análisis nos está diciendo que es probable que pase. Y finalmente, tenemos un cuarto nivel, que es la analítica prescriptiva, donde combinamos diferentes técnicas. Aquí podemos aplicar temas muy del área de inteligencia artificial, aprendizaje automático, pero también tenemos herramientas del mundo de la estadística como simulaciones Monte Carlo y similares. Y la intención de esta área de analítica prescriptiva es precisamente preguntarnos qué puedo hacer yo para influenciar eso que es probable que pase. Y vean, de nuevo, el continuo es empezar con lo que ya pasó, entender qué fue lo que pasó y por qué pasó. Y esto nos da relativamente poco valor y es relativamente fácil de hacer. De nuevo, muy relacionado con el tema de inteligencia de negocios, visualización, estadística descriptiva, etc. Vamos a un siguiente nivel de detalle. Empezamos a predecir hacia el futuro. ¿Qué es, digamos, ahí lo tenemos como qué va a pasar, pero en realidad la pregunta debería ser qué es probable que suceda? Porque aquí no tenemos una bolita de cristal, no tenemos una ventana hacia el futuro, sino que simplemente es con base a la matemática que estamos aplicando, qué situaciones podemos ver en el futuro. Y el cuarto nivel es, con base en lo que nosotros sabemos que pasó, el entendimiento de por qué pasó, y tomando en cuenta lo que es posible que pase a futuro, ¿qué podemos hacer nosotros para, no sé, para incrementar la ganancia o para mover más inventario? O sea, ¿qué decisiones podemos de repente tomar y cuáles son los posibles resultados de esas acciones? A eso se refiere con el tema de simulaciones y lo que son los what ifs. ¿Qué pasa si tenemos esta variable y se comporta así? ¿Qué pasa si esta otra variable se comporta así? Todo esto está orientado a que una empresa pueda tomar decisiones de negocio y esto de nuevo, en el siglo XXI, en el mundo que estamos viendo ahorita, donde los negocios se mueven a la velocidad de la información, donde el tener soluciones de inteligencia artificial, de aprendizaje automático se puede convertir en una ventaja competitiva. Este mundo lo que busca es poder informar a los tomadores y a las tomadoras de decisiones acerca de qué es posible que suceda para que esas personas puedan tomar decisiones más informadas con respecto al rumbo del negocio. Y ahí de nuevo le ponemos el énfasis a que esto tiene que desembocar en alguna acción. O sea, no es hacer el análisis por hacer el análisis. Nosotros realmente, para que esto sea ciencia de datos o para que esto agregue valor, realmente necesitamos conectar todos los análisis que se hacen a una decisión que busca lograr un beneficio. O sea, siempre tiene que haber esa acción. Ahora, tenemos estos tipos de análisis, ya dijimos que son 4 y hablamos en detalle de qué significa cada análisis, pero las técnicas y los algoritmos hay diferentes técnicas y diferentes algoritmos que podemos aplicar en el contexto de cada uno de estos tipos de análisis. Ok, bueno, y antes de pasar al siguiente tema, la recomendación, para que esto funcione, normalmente lo recomendado es empezar desde lo más fácil, porque puede ser muy tentador para una empresa decir, yo quiero saber cuál es el futuro. Pero si no tenemos una buena infraestructura de datos, si no tenemos cierta madurez en cuanto a cómo manejamos los datos y cómo manejamos nuestros análisis, puede ser muy difícil y puede tener muy pocas probabilidades de éxito si intentamos llegar directamente a predecir el futuro, si no hemos trabajado primero en solidificar nuestro entendimiento del pasado, de nuestros datos y desarrollar un poco la madurez de la empresa. Okay. Anteriormente hablábamos de los tipos de análisis. Esto que tenemos en pantalla son las diferentes tareas de aprendizaje automático. Y podemos ver que tenemos 3 áreas principales. Lo más común es estar en las áreas de arriba. Y es, digamos, lo más tradicional, por así decirlo también, lo que es aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado.
En la parte de abajo tenemos un área que es relativamente nueva y que está ligada con la parte de inteligencia artificial y es la parte de aprendizaje por refuerzo. El ejemplo que Rodrigo nos mencionaba hace poco de cómo procesamos el texto, si lo vemos propiamente como el área de procesamiento del lenguaje natural con el fin de construir una inteligencia artificial que sea capaz de traducir lo que yo les estoy diciendo a un texto, digamos, a transcribirlo a un archivo de texto en tiempo real, ahí estamos hablando de redes neuronales que aprenden por refuerzo. Para ilustrar mejor lo que es la parte de aprendizaje supervisado y no supervisado, vamos a ver varios ejemplos, varios gráficos y el conjunto de datos que vamos a visualizar es muy tradicional en el área de ciencia de datos, es uno de los primeros conjuntos de datos que se ve en los cursos y es un conjunto de datos de flores. Tiene 150 observaciones y lo que vamos a ver es para cada flor cuál es el largo del sépalo, el largo y el ancho de su sépalo y el largo y el ancho del pétalo. El sépalo no es normalmente así como una palabra que escuchamos en el día a día, pero básicamente el sépalo es como la cobertura que tienen los pétalos antes de las flores, antes de florecer, valga la redundancia. Lo que vamos a ver acá es el largo y el ancho del sépalo, el largo y el ancho del pétalo, y vamos a ver la especie también. En este caso, para esta flor, tenemos 3 especies, Setosa versicolor virgínica. Y esto es nada más, de nuevo, para setear el contexto y que puedan entender qué es lo que estamos viendo en los gráficos, pero también hablar de los diferentes problemas que podemos resolver por medio de las técnicas. Vamos a empezar a hablar de aprendizaje no supervisado. La diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado es básicamente si tenemos una columna que nos diga qué es lo que estamos buscando. En el caso del conjunto de datos Iris, por ejemplo, nosotros podemos pensar en que si queremos predecir o identificar la especie de una flor, esta columna de especie es nuestra etiqueta y podemos a partir de eso usar técnicas de aprendizaje supervisado porque le vamos a decir, fíjese en la especie, aprenda cuáles son los patrones que caracterizan a cada especie y luego aplíquelos en estos datos nuevos. Pero cuando estamos hablando de aprendizaje no supervisado, no tenemos una columna de ese tipo. Y podemos, dentro del conjunto de Iris, nosotros podemos pensar en qué pasa si de repente nosotros solo tenemos las variables cuantitativas o las variables numéricas, que son el largo y el ancho del pétalo y el largo y el ancho del sépalo. Nosotros vemos esta imagen y nosotros queremos saber cuántos grupos o cuántos tipos de flores hay. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuántos grupos hay ahí? ¿Algún valiente o alguna valiente que se quiera desmutear y decir un número mayor a 1? Okay. Bueno, en realidad 1 es una respuesta válida. Podemos decir, no, las opciones, las flores se parecen bastante en su ancho de sépalo y largo de sépalo y de repente no deberíamos de tener más de un grupo. Pero ¿qué pasa si vemos el ancho del sépalo y lo comparamos con el largo del sépalo? ¿Cuántos grupos ven ahí? 2. ¿Y ahí? Otros 2. 2 todavía más claros. Okay. Hay muchas formas. Aquí es donde entramos en la parte de las técnicas o los algoritmos. Para responder una pregunta tan concreta como ¿cuántos grupos hay cualquier cantidad de algoritmos. Uno de ellos, uno de los más populares, de hecho, se llama K-means. Y para hacer esto un poco más dinámico, voy a irme aquí. Esto es una simulación. Lo pueden buscar, está hecho en D3. Y lo que hace es ilustrar el paso a paso de cómo funciona el algoritmo de K-means para encontrar cuántos grupos hay. Si nosotros vemos esa nube de puntos que está ahí en pantalla, es muy difícil responder a la pregunta de cuántos grupos hay. Pero yo de repente le puedo decir al algoritmo, aquí hay 200 puntos, búsqueme 5 grupos, o agarre esos 200 puntos y agrúpelos en 5 grupos. La forma en que K-means funciona es que a partir de nuestro input de cuántos grupos queremos, en este caso 5, él va a poner 5 puntos aleatorios en
en el canvas o digamos, en el campo de datos. Y aquí tenemos, deberíamos ver 5X y 4, vamos a ver. Ok, aquí tenemos cada puntito blanco, es una observación y tenemos 5X, una azul, esta verde lima, roja, esta verde y esta morada, que son puntos aleatorios. No hay ninguna ciencia detrás de eso, simplemente son coordenadas que se eligieron de manera aleatoria. Y con base a eso lo que vamos a decir es, ok, cada punto lo vamos a asociar con la X que esté más cerca. Y le di al botón equivocado. Ok, de nuevo, cada punto lo vamos a asociar a la X que esté más cerca. Boom, ahí tenemos nuestros primeros 5 grupos. El siguiente paso es, ok, ya tenemos una idea de cuáles son los grupos que están asociados con cada clúster, con cada grupo. Vamos a recalcular cuál es el centro de esos clústeres. Y lo que van a ver, en el momento en que yo dé el siguiente clic, lo que van a ver es que las X se van a como a centrar más en sus respectivos grupos. ¿Ok? El movimiento no fue tan sutil. Ya tenemos esos nuevos centros y ahora tenemos que volver a preguntar, ok, ¿todos los puntos realmente están asociados con la X que está más cerca? Y si no, los reagrupamos. Y volvemos a preguntar, ok, ¿cuál es el centro? Tomando en cuenta ese agrupamiento, ¿cuál es el centro? Y recalculamos y volvemos a alinear observaciones con la X que está más cerca y volvemos a calcular centros y así hasta que eventualmente yo le dé clic a esto y ya no haya más cambios. Ahí todavía hay bastantes cambios. Ok, ahí ya yo le estoy dando clic y estoy dándole clic y no pasa nada. Eso quiere decir que con base en todas las observaciones que tenemos, las X ya están en un punto óptimo en donde la distancia de cada punto rojo a su X es mínima y de cada punto hacia las otras X es máxima. Y eso lo que nos quiere decir es que a pesar de que empezamos con puntos aleatorios, llegamos a unas coordenadas que representan el centro de 5 grupos. Y cada observación se asocia con su X más cercana. Y esto en realidad es bastante sencillo. Cummings es un algoritmo que se ve bastante sencillo, pero recuerden que detrás de todo esto lo que tenemos son cálculos de distancia, reasignación de centros, y matemáticamente no es tan sencillo, pero yo puedo decirle new y volver a repetir todo. Y siempre vamos a tener, como son datos aleatorios, pues siempre vamos a poder repetir el ejercicio con diferentes conjuntos de datos, pero la mecánica siempre va a ser la misma. Identificamos cuántos grupos queremos tener. En este caso yo puedo decirle que queremos tener 3 nada más. Y vamos a, vean que aquí curioso, aquí tenemos uno azul muy grande, uno rojo muy grande y un verde muy pequeño. Pero en el momento en que empecemos a ajustar los centros, el rojo probablemente se va a centrar más y el azul probablemente se va a ir más para arriba. Y eso va a ocasionar que el clúster verde de repente tenga más observaciones. O podemos decirle, no, la verdad es que nosotros queremos 15 clusters por alguna razón. O sea, la matemática y la lógica del algoritmo siempre va a ser la misma. Los pasos siempre van a ser los mismos. Lo único que va a cambiar es cuántos grupos queremos identificar. Lo que puede ser un poco complicado o difícil de asimilar es que cuántos clusters queremos crear, pues en realidad es algo muy subjetivo. Si volvemos a la filmina, aquí nosotros estábamos diciendo un grupo o 2 grupos. Y lo que vimos conforme íbamos creando los otros gráficos es que si nosotros solo tenemos 2 variables para comparar, digamos un X y un Y, hay un aspecto de correlación que nos puede permitir determinar cuáles son las variables cuáles son las variables óptimas para determinar la cantidad de clústeres que hay. Eso es un tema específico del área de estadística. Entonces, vean que estamos de nuevo volviendo a esa cebolla, estamos trabajando en un área de aprendizaje automático, pero utilizando conceptos de estadística. Y nosotros podemos eventualmente decir, sí, la verdad es que queremos solo 2 clústeres, y se vería así. Tal vez les llame la atención ver estos 2 puntos ahí medio como color salmón, en medio de lo que nosotros hubiéramos de repente considerado que debería ser celeste. Pero recuerden que esto funciona por centros de gravedad y aquí, digamos, la X del grupo celeste probablemente va a estar por aquí arriba
y la X del grupo salmón va a estar como por acá. Y si comparamos la distancia, estos dos específicamente estaban más cerca de la otra X, no de la celeste. Lo cual puede ser contraintuitivo, porque para nosotros a nivel visual puede resultar obvio que esto es un grupo y esto de abajo a la izquierda es otro grupo. Pero lo que para nosotros como humanos a simple vista resulta muy obvio, tal vez para la matemática no es tan obvio. Podemos decir que queremos 3 clústeres. Y ahí vean que ya el grupo de abajo sí se vuelve exclusivo. Esto sí lo identifico bien como un grupo. Y aquí todavía está como, bueno, aquí tenemos un punto azul donde de repente hubiéramos esperado punto verde. Podemos decirle también queremos 4 clústeres. Y así sucesivamente. Podemos 5, 10, 15, lo que quieran. Pero vean que el problema era, originalmente nosotros tenemos 2 variables o tenemos variables numéricas. No sabemos cuántos grupos hay. Aplicamos un algoritmo y estamos viendo el algoritmo y estamos diciendo, ok, ¿qué pasa si hay 2? ¿Cómo se ven? Ok, si hay 2 especies, se ve así. Si hay 3 grupos, se ve así. Si hay 4 grupos, se ve así. Y a partir de eso nosotros podemos tomar una decisión de cuántos grupos queremos dejar y luego podemos decir, bueno, al grupo 1 le vamos a dar un tratamiento especial porque se ve que es diferente a lo demás, mientras que al grupo 2 y grupo 3 lo vamos a tratar como uno solo porque es muy parecido. ¿Qué pasa si esto no fueran flores, sino de repente fueran clientes de una empresa, de un supermercado? Aquí podríamos estar hablando de una estrategia de mercadeo diferenciada. Atendemos a estos clientes de manera diferente que a estos otros porque sus características son diferentes. Este ejercicio, propiamente de hacer los cálculos de los clústeres y de poder determinar cuáles son los grupos que tenemos, es propio del área de aprendizaje automático. Pero vean que de nuevo, lo que estamos aplicando en el fondo es pura matemática. La ventaja de aprender a hacer esto hoy en día es que no necesariamente tienen que enfocarse en la matemática que está en el algoritmo. Y esto es tal vez como bueno, y esto es uno de los mensajes claves de hoy también. No sientan que aprender a hacer aprendizaje automático es aprender a hacer todo esto desde cero, porque ya hay software, tanto de código abierto como comercial, que les permite hacer esto y mucho más. Lo importante es que ustedes realmente entiendan qué está pasando y que puedan determinar cuándo es apropiado aplicar una técnica o un algoritmo versus otra. Y pueden desentenderse la parte matemática, si quisieran, y pueden enfocarse más en la aplicación. Pero si lo que les llama la atención es la parte matemática, ustedes perfectamente se podrían meter en desarrollar su propio algoritmo y participar o desarrollar su propio producto que haga agrupamiento. Hay muchas oportunidades. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, entonces en resumen, no tenemos una columna que nos diga, que nos guíe el análisis. De nuevo, es un análisis exploratorio, simplemente estamos usando todas las variables y vamos a ver qué pasa. Hay muchos algoritmos para agrupar datos, pero el problema es el mismo. Volviendo al tema de las especies, ¿cuántos grupos hay? Vean que aquí tenemos por lo menos una comparación de 9 algoritmos de agrupamiento diferente, con 6 conjuntos de datos diferentes, 6 conjuntos de datos en formas diferentes. Y dependiendo del algoritmo que apliquemos, vamos a tener diferentes tipos de grupos en los datos. Hay algunos que se especializan en generar particiones, como por ejemplo este mini batch k-means que tenemos al principio, donde podemos ver que claramente aquí está dividiéndolo prácticamente a la mitad, y un lado es anaranjado y el otro lado es azul. O aquí la división es diagonal, porque de repente ponemos un centro de gravedad en un lado y ponemos una X en un lado y le asignamos todos los círculos que estén cerca de esa X. Pero hay otros que funcionan por densidad, como este dbScan, que está en el séptimo. Y lo que tenemos es un algoritmo que puede, con relativa facilidad, identificar regiones. ¿Dónde nos podemos llevar? ¿Dónde podemos aplicar esto? Porque de repente no todos trabajamos con flores. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en lo que hacen en diagnóstico de tumores o de cáncer por medio de imágenes, una forma de resolverlo, no es la única, pero una forma de hacerlo es precisamente con análisis de agrupamiento, donde nosotros podemos ver o diferenciar tejidos, tal vez. Si nosotros tenemos una imagen, una resonancia magnética, y nosotros podemos aplicar estos algoritmos, de repente podemos determinar cuando una imagen
aunque nosotros no la podamos ver bien, cuando hay un patrón que se asemeja a un tumor. Y estos algoritmos de agrupamiento podemos aplicarlos a esas imágenes para que resalten los píxeles de la imagen donde está el tumor versus el resto del tejido normal. Okay. ¿Dudas hasta ahí? ¿Vamos bien? Asumo que vamos bien. Vamos a pasar la página ahora y vamos a hablar de aprendizaje supervisado. Y como mencionábamos antes, la diferencia principal entre supervisado y no supervisado es que aquí, en el supervisado, sí vamos a tener una variable que nosotros podamos decir, esta es nuestra variable de interés, queremos que aprenda todos los patrones que hay para eventualmente predecir o estimar esa variable. Tiene un proceso de entrenamiento más riguroso porque como digamos que parte de lo bonito del análisis de agrupamiento, del no supervisado, es que como es exploratorio, nosotros tenemos una hipótesis. Por ejemplo, en este conjunto de datos hay 3 grupos diferentes, le aplicamos los algoritmos y nuestra respuesta es, ok, si realmente hubieran 3 grupos diferentes en ese conjunto de datos, estos son los grupos y las características de cada grupo con respecto a sus variables. Pero cuando hablamos de aprendizaje supervisado, sí tenemos una variable que nos diga, por ejemplo, en el caso de las flores, tenemos una variable que nos dice la especie. Y si nuestro algoritmo predice que la observación que tenemos es setosa, pero en realidad es versicolor, tenemos una forma muy fácil de comparar la predicción con el dato real y poder decir, no, el algoritmo se equivocó, porque en realidad es setosa, no es versicolor. Esto es lo que está reflejado acá. Cuando nosotros vamos a entrenar un modelo de aprendizaje supervisado, lo que hacemos es agarrar el conjunto de datos, el 100%, y lo dividimos en diferentes secciones. Generalmente no, la mejor práctica es que vamos a agarrar el conjunto de datos más grande para entrenar el modelo. Si tenemos 100 observaciones, vamos a agarrar 70 para entrenar el modelo, el 70% de los datos. Y luego vamos a dejarnos un 15% para validar y un 15% para probar. Nuevamente lo que estamos diciendo es que vamos a agarrar todo este conjunto de datos, este subconjunto de datos, el 70% de las observaciones, vamos a crear un modelo y luego en la parte de validación vamos a decir, ok, si este modelo lo aplicamos a estos datos, ¿cuál es el desempeño? Y nos dice, bueno, se equivocan un 80% de las veces. Nosotros podemos decir, no, podemos hacerlo mejor. Vamos de nuevo, ajustamos parámetros en el modelo, hacemos la matemática un poco diferente, entrenamos otra vez el modelo y volvemos a validación. Ok, ¿cómo estamos ahora? Se equivocó en un 10% de las veces. Ok, bueno, ya tenemos un 90% de exactitud. Vamos a ver con este conjunto de prueba que nunca lo ha visto el modelo cómo se comporta. Y la idea es tener modelos que sean consistentes, que si aquí tenía una exactitud del 90%, con datos que no había visto antes, tenga una exactitud similar. O sea, básicamente que tenga un desempeño parecido con datos que no haya visto antes. Y la intención de eso es que cuando ustedes pongan el modelo en producción y estén recibiendo observaciones nuevas, ustedes realmente tengan confianza en poder saber o estimar cómo se va a comportar su modelo. Porque recuerden que aquí estamos hablando de hacer predicciones. Estamos delegando una decisión que antes tomaba un ser humano a una computadora. Y nosotros no tenemos, o por naturaleza, deberíamos desconfiar de una computadora porque no sabemos qué está pasando. O de repente una persona que no sea técnica, que nunca haya visto cómo funciona un algoritmo de estos, no va a saber qué está pasando y la persona va a desconfiar. Este mecanismo de entrenamiento y validación es lo que ustedes les permite hablar con una persona que no entiende nada de la parte técnica y poder venderle la idea y decirle, si usted aplica este modelo, el 95% de las veces, o el valor que sea, va a estar acertado. Y la conversación entonces se torna en si ese 90-95% es lo suficientemente bueno. Porque de repente si lo que nosotros estamos prediciendo es a quién le podemos vender un seguro, pues eso es bastante bueno. Y estamos partiendo del punto de que 9 de cada 10 personas a las que le vamos a ofrecer el seguro lo va a comprar. Buenísimo, no se le puede pedir más a la vida.
pero si es una prueba de embarazo o si es el resultado de un examen médico, un 10% de error puede ser mucho. O si es la determinación de si un tratamiento médico le puede salvar la vida a una persona o más bien la puede matar. Ahí probablemente vamos a querer tener un algoritmo con un 99.99999% de exactitud porque no queremos matar a nadie. Recuerden que de nuevo todo esto es muy, muy relativo. Hay una forma más elaborada de hacer ese entrenamiento. No vamos a entrar mucho en el tema, pero básicamente, siguiendo el principio que veníamos hablando ahora, donde tenemos datos de entrenamiento y datos de prueba, estos datos de entrenamiento los dividimos en n subconjuntos y entrenamos, si tenemos 10 grupos acá, entrenamos el modelo 10 veces, siempre probando con un grupo de validación diferente. De nuevo, es una forma más exhaustiva de hacer la validación. No es un tema en el que probablemente valga la pena profundizar ya, porque puede ser un poco denso el asunto y de nuevo no es así como tema para un viernes en la tarde, pero de nuevo, todo este tema de cómo validamos, cómo entrenamos y cómo validamos nuestro modelo, lo que busca es que nosotros realicemos un experimento científico reproducible para que cuando nosotros comuniquemos resultados podamos hacerlo, podamos dar una buena imagen de qué tan confiable es nuestro experimento. Ok, volviendo a nuestro conjunto de datos Iris, nuestro problema ahora es, tenemos un conjunto de datos y la variable que nos interesa predecir es cualitativa, por ejemplo, la especie. Y queremos saber si hay un algoritmo, si podemos entrenar un algoritmo que reciba las variables numéricas de una flor, el ancho y el largo del sépalo, el ancho y el largo del pétalo, y nos diga con solo esas 4 variables a qué especie pertenece. Lo que vamos a hacer entonces es tomar nuestro conjunto de datos, que ya vimos que era de 150 observaciones, vamos a tomar el 70% para entrenar el modelo y el 30% para validar o para hacer pruebas. De nuevo, el proceso sobresimplificado es que tomamos nuestro conjunto de datos, lo dividimos en entrenamiento y prueba. Con estos datos que están en entrenamiento, en la cajita verde, entrenamos el modelo y vamos a ver qué tan bueno es. En este caso, una exactitud de 1, eso es un porcentaje, entonces básicamente un modelo perfecto, 100% de éxito. Clasificó 100 observaciones y en las 100 acertó. No nos importa el capa por ahora. Cuando ya tenemos ese modelo entrenado, la prueba de fuego es, bueno, muy fácil hacer predicciones sobre el conjunto de datos que se usó para entrenarlo, porque ya lo conoce. Pero ¿qué pasa si aplicamos ese mismo algoritmo a un conjunto de datos que no había visto antes? Agarramos ese modelo y lo aplicamos a los datos de prueba y evaluamos el desempeño. Y lo que tenemos acá es que con el dato de entrenamiento fue perfecto, 100% exactitud. Cuando lo llevamos a los datos nuevos, tiene un 93% de exactitud. Lo ideal es que sea consistente. Si tiene un 100% de exactitud en entrenamiento, tal vez sea mucho pedirle a la vida que siempre sea perfecto, pero si tiene un 90% de exactitud en entrenamiento, la idea es que tenga un desempeño parecido. Si tenemos 90% de exactitud en entrenamiento y 30% de exactitud en prueba, tenemos un problema. Y ese problema tiene nombre y apellidos, no es algo en lo que podamos profundizar ahorita, pero básicamente es un modelo muy bueno con los datos de entrenamiento, pero pésimo con cualquier dato nuevo. Okay. Asumamos entonces que ya entrenamos nuestro modelo, podemos hacer la predicción y tenemos un modelo X que nos va a decir, con base en las características de una flor, si es setosa, versicolor o virgínica. Una forma de visualizar los resultados es por medio de lo que se llama una matriz de confusión. Yo espero que no nos confunda, pero básicamente lo que vamos a hacer es comparar los valores reales con las predicciones. Pueden ver que los nombres de las filas y los nombres de las columnas son las especies de la flor. En las columnas vamos a tener los valores reales y en las filas vamos a tener las predicciones. Y con base a eso vamos a poder ver
Los aciertos son las flores o las celdas donde en realidad es setosa y el modelo predijo setosa, donde la realidad es versicolor y el modelo predijo versicolor, y la realidad es virgínica y el modelo predijo virgínica. Todo lo que no sea la diagonal van a ser errores. Y en este caso lo que nosotros podemos ver es que en lo que respecta a la especie setosa, el modelo fue muy bueno. Habían 15 flores en el conjunto de datos que nunca vio, en el de validación. Habían 15 flores ahí y las 15 las clasificó bien. El problema está en que hay 3 observaciones que en realidad son virgínica y que el modelo clasificó como versicolor. Y de nuevo, ustedes cuando crean estos modelos eventualmente se los van a tener que vender a una persona de negocio y van a tener que tener esta conversación en detalle de si el modelo es bueno o no. Y a pesar de que en el fondo estamos aplicando fórmulas y cálculos matemáticos muy avanzados, y de lo cual me acuerdo que había una demostración que quería hacer antes de entrar a este nivel de detalle, vean que es muy fácil resumir el modelo en una tabla. Tenemos un 93% de exactitud y sabemos que se equivocó con 3 virgínica, que en realidad que clasificó como versicolor. Y si nos vamos a los gráficos, aquí tenemos a la izquierda la predicción y a la derecha los datos reales. Y vean que el grupo que fue perfecto, setosa, es el que está abajo a la izquierda, que nosotros de antemano sabíamos que ese debería poder clasificarlo bien. Los errores están justo en el centro del otro grupo, donde de repente nosotros decíamos que podía ser un solo grupo. En realidad son 2 especies y vemos que el algoritmo no pudo diferenciar bien dónde termina uno y dónde empezaba la otra. Pero de nuevo, pensando en esa conversación que ustedes tendrían con una persona no técnica, vean que hay mucho recurso para comunicar qué hizo el modelo, qué hizo bien y qué hizo mal. Cuál es el tipo de error, qué es lo que está pasando con el modelo. Ahora, ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funciona un algoritmo de este tipo? Ahí es donde quería hacer la demostración. Y les ofrezco disculpas de antemano por mi pésima caligrafía escribiendo con mouse y haciendo líneas verticales. Pero tenemos un escenario similar al que teníamos anteriormente, donde en este caso tenemos 2 tipos de observaciones, rojas y azules. Si ustedes fueran a hacer una primera división en estas coordenadas, o en este conjunto de datos, perdón, si ustedes fueran a hacer una división, ¿para qué valor de x1 y x2 lo harían? ¿En dónde dibujarían ustedes una línea horizontal o vertical? ¿Algún valiente o alguna valienta nuevamente? Por el 4, Diego, tal vez, digamos. Ahí como ¿En x1 o en x2? en x1, sí, hacia arriba, una división, digamos, por la mitad. Pero sí. Ahora, si hacemos... 5 más bien. Ok, ajá, lo que se le voy a decir, podemos hacer una división en 4, pero estaríamos dejando varios puntos rojos a la derecha. Pero si hacemos la división en 5, vamos a ver, más o menos acá. No es una división perfecta, porque tenemos acá un punto rojo que se nos fue al lado azul y tenemos varios azules del lado de los rojos, pero bueno. ¿Qué otra división podríamos hacer? X2, 3, Diego. Ok, podemos hacerlo más o menos acá. Asumen que eso es una línea recta. Ok, una división más. De repente alguien que no sea Rodrigo para tener la participación del grupo. Muchas gracias, Rodrigo. Una última sugerencia y una última línea que podamos hacer. En el 2 de X1. Tal vez en el 2 exactamente no, tal vez en como el 1.5. Un poquito más a la izquierda. Ajá, exactamente. Y vean que así nomás nosotros generamos, tenemos 1, 2, 3
tenemos 6 particiones y nosotros podemos decir, si X1 es menor a 1.5, va a ser azul, porque aquí no tenemos ni una sola observación roja. Si X1 es mayor a 5, si está acá, tenemos como 15, 20 observaciones azules y solo una roja. ¿Qué es lo más probable? Que si X1 es mayor a 5, sea una observación azul. Luego tenemos, si X2 es menor a 3, que sería este espacio de acá, igual tenemos una observación roja y como 10 azules, entonces lo más probable es que sea azul. Pero si X2 es mayor a 3, X1 es menor a 1 y X1 es mayor a 5, estamos hablando de todo este pedazo de acá, lo más probable es que la observación sea roja. Así de sencillo, de manera visual, puede ser un algoritmo que nos permita clasificar entre bolitas rojas y azules. Matemáticamente es un problema interesante saber en cuál variable y en cuál punto el algoritmo tiene que hacer el split o la partición, porque de nuevo, para nosotros como seres humanos es muy fácil verlo y decir, sí, haga 3 líneas. Para una computadora que no ve y que no tiene el proceso cognitivo que nosotros como seres humanos tenemos, lo único que se puede hacer es simular ese proceso a punta de matemática. Ahora, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, no solo podemos hacer clasificaciones como determinar o predecir a cuál especie pertenece, sino que podemos hacer también regresiones. Y en este caso lo que tenemos es que nuestra variable a predecir, la variable que nos interesa es un número, es una variable cuantitativa. Y queremos saber si hay un algoritmo para predecir, por ejemplo, en este caso, la variable ancho del pétalo, que por alguna razón está vacía. Pero tenemos datos históricos de flores y ya tenemos sus características que nos permitirían eventualmente completar esa información. El proceso, indiferentemente si es una clasificación o una regresión, el proceso es el mismo. Vamos a tomar nuestros datos históricos y vamos a dividir eso en entrenamiento y prueba, donde lo que vamos a hacer es entrenar un modelo que nos permita predecir esta variable o que nos permita analizar los patrones que determinan el valor de esta variable, ancho de pétalo, y lo vamos a probar. Vamos a ver qué tan bueno es ese algoritmo con nuestros conjuntos de datos de prueba. Antes, tal vez, de ver esa diapositiva, y si nos vamos de nuevo aquí a la pizarra, vamos a ver. Muy rápidamente. Asuman que esa línea está recta. Si ustedes tienen una variable X numérica y una variable Y que exhibe un patrón más o menos así, ¿hay algo que ustedes hayan visto que les permita construir un modelo para predecir cuánto es Y si ustedes conocen X? O tal vez porque ahí más o menos di la respuesta. Si ustedes ven un patrón así y ustedes y ustedes saben cuánto mide un X nuevo, ustedes podrían estimar cuánto de repente podría valer ese Y. A nivel de estadística, una de los conceptos que más se discute o que es más conocido es el tema de correlación.
Y con base, o muy relacionado con ese tema de correlación, también tenemos el concepto de regresión lineal, donde de repente nosotros podemos crear una ecuación que nos permite, vamos a ver, más o menos, nosotros podemos crear una ecuación lineal que sabiendo o conociendo cualquier valor de X nos permite calcular un valor de Y. Eso es un método estadístico tradicional, no tiene nada de siglo XXI o no tiene tintes de siglo XXI, pero es parte de lo que la ciencia de datos y el aprendizaje automático ha adoptado del área de estadística y matemática, que perfectamente nos puede ayudar en un problema como esto, porque si de repente nos devolvemos a donde estábamos viendo, cuando estamos hablando de agrupamiento, que estamos viendo nuestros datos, sobre todo con este gráfico de la izquierda, nosotros perfectamente, a partir del largo del pétalo, podríamos construir un modelo que nos permita predecir el ancho del pétalo, porque vean que aquí tenemos esa relación lineal. Y si un pétalo mide 4 pulgadas de largo, de repente nosotros podemos decir, ok, el pétalo va a tener como 1.2 de ancho. Y no es perfecto, pero nos permite generar un estimado inicial. Okay. Eso, digamos, la regresión lineal es otro ejemplo de un algoritmo de aprendizaje supervisado, porque nosotros podemos tomar estos datos de entrenamiento, usar solo las variables numéricas y crear un modelo de regresión simple o múltiple. También lo podemos complementar con la variable de especie y podemos utilizar otros algoritmos, pero el proceso es el mismo. Dividimos el conjunto de datos en entrenamiento y prueba, entrenamos el modelo, evaluamos el desempeño. Vean que las métricas son diferentes porque estamos evaluando una variable continua. Aquí no hay exactitud, sino lo que hay es un promedio de error. Y lo que queremos siempre va a ser consistencia, que en este caso, si vemos una métrica de error promedio de 0.09 contra 0.17, ya ahí estamos hablando de prácticamente el doble del error. Entonces puede ser que el modelo, así como se construyó, que dio estos resultados, no necesariamente es el mejor. Ok, no vamos a entrar en el detalle del análisis de residuos porque de repente puede ser mucha información para un viernes por la tarde. A manera de resumen, en lo que es el tema de aprendizaje supervisado, lo importante es que nosotros tenemos una variable que queremos predecir y datos históricos con esa variable para que a partir de esos datos históricos nosotros podamos entrenar el modelo y aplicarlo a datos nuevos. Hay muchas métricas para validar el desempeño de los algoritmos que creamos y esto lo que busca reforzar es que esto no es una cajita negra. O sea, esto no se trata de aplicar fórmulas matemáticas que nadie va a entender y que nadie va a saber si se puede confiar en el modelo o no. Cuando hablamos de ciencia de datos propiamente, es agarrar los conceptos de aprendizaje automático, hacer este tipo de experimentos de una manera, de nuevo, replicable, que nos permita tener una conversación informada acerca de qué podemos esperar. Sí, estamos tratando de, entre comillas, predecir, bueno, estamos tratando de predecir algo que no ha sucedido, algo que podría suceder en el futuro, pero podemos, a partir de estos experimentos, realmente poder decir qué podemos esperar de este modelo y si va a ser consistente o no. La idea es buscar balance. No existe tal cosa como el modelo perfecto. Cuando estábamos viendo la clasificación de las especies, de repente teníamos un modelo con un 100% de exactitud en el conjunto de datos con el que se entrenó y puede ser muy tentador querer siempre crear un modelo perfecto o tener como una expectativa de que para que un modelo sea utilizable tiene que tener una exactitud superior a 99.99%. Sin embargo, eso es un problema. Y lo que vemos aquí abajo en estos tres gráficos es el balance que se busca. Necesitamos un modelo que no sea como muy vago, que realmente capture cierto nivel de detalle, que pueda generalizar los datos, pero no vamos a querer un modelo que pueda, generalmente no vamos a querer un modelo perfecto, porque esto que está aquí de overfitted, lo que quiere decir es que el modelo está sobreentrenado y que puede ser muy, muy bueno para cuando lo aplicamos a los datos con los que se entrenó, pero como solo se aprendió esos patrones o se los aprendió demasiado bien,
va a asumir que todos los datos que reciba van a ser iguales al de entrenamiento y por lo tanto va a tener un mayor error. Okay. ¿Dudas? Dentro del área de aprendizaje automático, habíamos dicho que tenemos 3 áreas principales, la parte no supervisada y supervisada, que ya lo vimos en los ejemplos anteriores, y de la tercera habíamos hablado un poco, que es el tema de aprendizaje por refuerzo. Este tema es matemáticamente el más complejo y no es algo que definitivamente nos queramos meter en detalle, pero cuando hablamos de aprendizaje por refuerzo, lo que tenemos es un sistema de recompensas, por así decirlo. Tenemos un sistema que aprende, o sea, que empieza desde cero, no sabe absolutamente nada, intenta hacer algo y ese sistema de recompensas le permite determinar si el resultado de lo que hizo es bueno o es malo. Y dependiendo, y al final lo que el sistema va a buscar es siempre encontrar la manera de obtener la recompensa, cómo optimizamos o cómo obtiene la mayor recompensa posible. Si nos llevamos esto a un contexto como un juego de ajedrez, podemos hablar de un sistema que empieza desde cero, no sabe cómo se mueven las fichas, no sabe absolutamente nada de las reglas de ajedrez. Intenta hacer un movimiento. Si el movimiento es válido, ya aprendió algo. Ese tipo de ficha se puede mover de cierta manera. Si el movimiento es ilegal, va a recibir un mensaje de error y va a perder puntos, por así decirlo. Y ahí el sistema aprende a que no debe hacer eso porque en lugar de tener una recompensa, tiene un castigo. Cuando hablamos de aprendizaje por refuerzo, son sistemas que se pueden entrenar solos. Vean que aquí en ningún momento estamos diciendo que yo le doy un conjunto de datos, sino que lo echamos al agua y aprende a nadar o se ahoga. Lo ponemos en el tablero de ajedrez y aprende a mover las piezas o siempre va a perder. La ventaja que tiene esto al ser un sistema computacional es que dentro del mundo de ajedrez, o siguiendo el ejemplo de ajedrez, nosotros podemos, o el sistema puede simular millones de movimientos en segundos y aprender de manera muy acelerada. Sistemas inteligentes para jugar Jeopardy, sistemas para reconocer, para transcribir audio a texto, sistemas para jugar Go. Todo este tipo de sistemas tienen este mecanismo de recompensa, donde agarran un montón de datos o empiezan a simular movidas en un juego, eventualmente aprende o identifica los patrones que le da más puntos y luego busca repetir siempre esos patrones, con la ventaja de que como puede simular millones y millones de movimientos o escenarios posibles, si está jugando contra un ser humano y el ser humano mueve una pieza, el sistema se puede calibrar y ajustar a la nueva realidad que tiene para ver cuál es el movimiento que le da la mayor ventaja o la mayor recompensa. Y lo mismo hace para cada movimiento. Con la parte de aprendizaje por refuerzo, por la complejidad matemática, pues en realidad no, y porque es un tema que sinceramente no domino en su totalidad todavía, pues no puedo entrar en el nivel de detalle de los casos anteriores, pero sí por lo menos puede quedar claro cuál es la intención o cómo funciona. Habiendo pasado por toda esa tormenta de teoría y de gráficos y de matemática y análisis y escenarios, casos de la vida real. Nosotros hoy en día, más que nunca, en la historia de la humanidad, estamos interactuando con soluciones inteligentes, desde los teléfonos a los servicios que adquirimos. Y tal vez conforme fuimos por los diferentes tipos de análisis o las diferentes técnicas, ustedes algunas cosas les hicieron clic y pudieron haber pensado en algo. Pero vean lo común que es esto, que cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, lo que tenemos, o sea, todo lo que sea recomendaciones, ya sea de Netflix, de Amazon, de lo que sea, es aprendizaje no supervisado, porque lo que tenemos es una base de datos de usuarios que han dado clic en alguna página, que han visto un producto, que vieron una serie, que escucharon una canción y escucharon una canción 1000 veces, entonces el sistema puede decir que realmente les gusta y luego llega una persona B con características demográficas similares y puede decir, esta persona B tiene características parecidas a la persona A, es posible que tenga los mismos gustos, entonces le voy a recomendar lo que a la persona A le gustó. Sin nosotros de antemano darle datos, sino que simplemente explorando
todo lo que aprendió de la persona A, una solución inteligente puede dar recomendaciones a personas nuevas. En lo que es aprendizaje supervisado, podemos hablar de predicciones del clima, por ejemplo, ya sea a nivel de regresión o de clasificación. Podemos decir, mañana el día va a estar soleado, va a estar, perdón, va a estar lluvioso, o podemos decir, mañana van a caer 200 mililitros de precipitación en San José. Podemos estimar el precio de una casa, y eso sí es más del lado de regresión, porque lo que vamos a predecir o estimar es cuánto vale la casa. Y no es lo mismo tener una casa con 200 metros cuadrados de lote y 150 metros cuadrados de construcción, 3 habitaciones, 2 baños, etcétera, a tener una casa de 100 metros cuadrados de construcción, 100 metros cuadrados de lote, 80 metros cuadrados de construcción. Entonces, todas estas variables, cómo juegan para construir una especie de calculadora donde nosotros podamos poner las características de una casa y un modelo nos diga cuál es el precio estimado. Clasificación, ya hablamos un poco de reconocimiento de imágenes, determinar si en una imagen médica hay alguna especie de tumor o si de repente, dadas las características de unos o dados los resultados de ciertos exámenes, determinar si un tumor es benigno o maligno. Ahí estamos, el resultado es una categoría. Aprendizaje por refuerzo, ya habíamos hablado de los sistemas que aprenden a jugar Go. En aprendizaje por refuerzo podemos hablar también de los automóviles autónomos, donde en un inicio o en un punto cero lo que tenemos es un sistema que de repente puede acelerar y puede frenar, pero no sabe nada, o sea, no sabe cómo comportarse en una carretera, no sabe cuándo frenar. Y el entrenamiento desde cero probablemente empieza en que el automóvil o la entidad acelere, choque y aprenda que eso es malo. Y por lo tanto, si al chocar pierde puntos, por así decirlo, va a aprender que si tiene un obstáculo de frente y va a chocar, para no perder puntos, entonces frena y evita el choque. De ahí que todas estas pruebas que han hecho con automóviles autónomos requieren millones de millas recorridas, porque cada milla recorrida pues es en parte un aprendizaje para el auto. Reconocimiento de imágenes también, lo que es el poder ver una foto y determinar si una persona, cuál es la persona que está en esa fotografía, como hace Facebook. Es un ejemplo de aprendizaje por refuerzo, pero también lo podemos ver como un problema de clasificación. Tenemos un algoritmo que eventualmente va a decir si la persona en esta foto es Diego Alfaro. Okay. Esas son las formas o algunos ejemplos de la vida real. Creo que también es importante hablar en cuanto a roles o qué tipo de opciones o de profesiones hay en este mundo de aprendizaje automático. Tradicionalmente, y no hace mucho tiempo, dicho sea de paso, podemos hablar de hace unos 10 años incluso, lo que se buscaba era una sola persona que manejara la parte tecnológica, que manejara la parte de matemática y estadística y que conociera el negocio. Y en el centro, asumiendo que la persona realmente podía llegar a conocerlo, tener el mismo nivel de experiencia en todas las áreas, lo que teníamos era un científico o una científica de datos. Y eso era lo que se buscaba. Hoy en día, el panorama ha cambiado y ya no se busca tanto una persona que lo sepa todo, sino que se buscan más bien crear equipos que trabajando en conjunto puedan cumplir con todas esas expectativas. Y lo bonito de esto es que realmente enriquece el panorama. Ya no tenemos a todo el mundo tratando de ser científico o científica de datos, que puede significar 1000 cosas, dicho sea de paso, sino que de repente tenemos a personas que son muy buenas en su área de negocio. Hablemos de personas, no sé, contadoras o inversionistas o, no sé, personas que no son de formación técnica, que de repente pueden educarse en este tema de ciencia de datos y pueden encontrar las oportunidades y pueden, digamos, estar en esta área que es mucho del conocimiento del dominio, de identificar oportunidades, pensamiento crítico, o pueden acercarse a las áreas más técnicas, donde de repente pueden hablar de arquitectura de datos, exploración de datos, visualización, utilización de modelos. Tenemos personas que de repente les interesa estar más enfocadas en el tema de arquitectura, la gestión de bases de datos, todo lo que es la manipulación de datos masivos, extracción, transformación, manipulación de datos.
que de nuevo es un área muy relacionado, muy afín a la parte de informática. Y podemos tener esas personas acá, muy en el mundo de ingeniería de datos, pero también esas personas pueden irse más como hacia el lado del negocio y trabajar en proyectos de arquitectura de datos, o pueden irse más hacia el lado de ciencia de datos y hacer exploraciones, o de repente hacer mucho la programación y el análisis matemático que se necesita. Finalmente podemos tener personas más enfocadas en el rol de científicos y científicas de datos, que les interesa lo que es la parte de estadística, matemática, ver los algoritmos, pero que también se puede acercar mucho al lado del negocio y trabajar en proyectos de inteligencia de negocios, de visualización, se puede acercar más al dato ingeniería de datos. O sea, el mundo de ciencia de datos y aprendizaje automático hoy en día es muy dinámico. Depende mucho, o hay mucha oportunidad de que ustedes puedan definir qué les llama la atención, qué les gusta, qué les aburre, y que se puedan realmente especializar en lo que les gusta. Hay un rol que no está aquí mencionado, que ha tomado mucha popularidad recientemente, y es ingeniería en aprendizaje automático, o el Machine Learning Engineer. Y eso es una persona con una formación generalmente informática, que es muy buena programando, es muy buena con algoritmos, que entiende toda la parte de computación y que puede trabajar realmente en hacer que estos algoritmos de aprendizaje automático funcionen de manera más eficiente. No es necesariamente la persona que está de frente trabajando con el negocio, identificando la oportunidad y consiguiendo los datos, sino que ya cuando hay un algoritmo básico y hay datos, se le puede dar a esa persona para que lo optimice y lo ponga a correr ya, digamos, en producción, para que lo pueda incorporar en lo que son las soluciones de la empresa. Y de nuevo el mensaje es: no sientan o no crean que tienen que conocer siempre o en su totalidad la parte de matemática, la parte estadística, porque eso es muy específico de la parte de ciencia de datos. Pero si a ustedes les interesa más la ingeniería de datos, la ingeniería en Machine Learning, o si de repente lo que les interesa más es la parte de la aplicación y quieren meterse más como en la parte de la acción, no tienen que profundizar necesariamente en todo, sino que tienen que encontrar realmente qué es lo que les gusta y encontrar los cursos o el camino que los lleva a ese tipo de rol que a ustedes les gusta. Eso es hoy. Mañana no sabemos exactamente cómo va a ser. Finalmente, a manera de reflexión y como para ir cerrando la presentación, todo esto que hemos hablado se puede ver o puede implicar diferentes cosas. A partir de todo lo que hemos hablado hoy, ustedes pueden tener nuevas ideas de negocio. Pueden decir, de repente los datos que podemos recopilar de Twitter y de Facebook para la gente que está en Costa Rica nos puede ayudar a implementar un servicio de recomendación de X, Y, Z, y a partir de eso montamos una empresa. Y puede ser, y ahí es donde han salido un montón de startups, como los Airbnbs y Uber y todo eso, con base en la tecnología, que hace que algunas empresas grandes reaccionen. Y ahí de repente, si ustedes tienen un servicio de recomendación de bebidas, puede ser que a alguien como la FIFCO le interese adquirir ese startup, o que sienta que hay competencia ahí, entonces que tome previsiones, no sé, pueden pasar muchas cosas. Hay una brecha importante que se puede generar en cuanto al tema de inteligencia artificial, aprendizaje automático, ciencia de datos, y lamentablemente es parte de la brecha que estamos viviendo hoy en día como país, como personas con acceso a este conocimiento, con la habilidad de desarrollar estos sistemas, de repente pueden entrar en un camino rápido y tener una carrera exitosa, versus personas que de repente no tienen una afinidad técnica o no tienen las mismas oportunidades de educación, no tienen la misma exposición al tema y se quedan atrás. Y las personas que logran manejar esto de repente pueden idear sistemas o soluciones que pueden poner en riesgo trabajos más manuales, de los cuales personas que no tuvieron las mismas oportunidades de educación dependen, y entramos en un conflicto ético que es realmente un problema a nivel mundial, como cómo seguimos como sociedad, como seres humanos, cómo seguimos desarrollando inteligencia artificial sin tener un impacto negativo en la sociedad. Y esto no lo podemos llevar de nuevo a la situación, a la realidad del país. ¿Cómo podemos implementar estas tecnologías disruptivas sin que haya un impacto negativo en la sociedad a nivel de educación, a nivel de desempleo, etcétera?
Si empezamos a automatizar tareas, o hablando del tema de automatización, es relativamente sencillo automatizar tareas, entre comillas, tontas. Si nosotros sabemos programar, nos es relativamente sencillo crear algo que pueda abrir una hoja de Excel, tomar 100 registros, aplicarle una fórmula y escribir el resultado en otra hoja de Excel. Es básicamente, bueno, es en gran parte lo que busca la ingeniería en sistemas, como hacemos procesos más eficientes por el medio de la utilización de software. Pero normalmente ha sido muy fácil automatizar tareas para las cuales no hay que pensar. Y si había que pensar o si había que tomar una decisión, pues era necesaria intervención humana. Ahorita estamos llegando a un punto en donde podemos automatizar tareas que requieren cierta toma de decisiones informadas, que requieren, por así decirlo, inteligencia. Y eso, de nuevo, nos pone a pensar, ok, si ya podemos automatizar estas tareas, entonces, ¿cuál es el rol del ser humano? ¿Cuál es el impacto que esto va a tener en los trabajos? ¿Y cuáles son esas habilidades que van a ser claves para el futuro? Ahí tenemos algunas: creatividad, juicio, análisis, porque los sistemas no pueden hacer absolutamente todo, sino nos ayudan a tomar ciertas decisiones o nos preparan datos y nos dan un panorama mucho más completo para tomar una decisión. Pero siempre hay un componente humano que hoy en día es muy, muy necesario para tomar las acciones. Hay consideraciones muy, muy importantes en cuanto a la ética y privacidad de los datos. Y estas consideraciones éticas no están muy lejos de cosas que han pasado en el país, como el tema de la UPAD, y datos que se recolectaron con un fin específico se utilizaron para otro fin, que tal vez, y no vamos a entrar en la polémica de si fue o no fue malo, puede ser que la intención haya sido buena y que haya realmente habido un deseo de mejorar los programas sociales del país a partir de esos datos, pero desde un punto de vista ético, los datos no se habían recopilado para eso. Y eso no lo podemos llevar a que hoy en día hay muchas empresas que tienen muchos datos, alguna información personal que no fue recopilada para que la empresa pueda hacer un algoritmo para vender más. Y por lo tanto, desde un punto de vista ético, no se debería de hacer. Privacidad. Hay muchas leyes que prohíben que las empresas utilicen ciertos datos para generar algoritmos. Por ejemplo, si estamos hablando de un algoritmo que autoriza o deniega un crédito en un banco, para ese banco debería ser ilegal tomar variables como el género, porque podemos crear un algoritmo que discrimine entre hombres y mujeres sistemáticamente. También es ilegal que ese tipo de algoritmos consuma información que le permita inferir aspectos de raza o de etnia de las personas. Y tal vez yéndome de Costa Rica, yendo a Estados Unidos, en el mismo ejemplo de un sistema bancario para aprobar o rechazar créditos, si lo aplicamos, por ejemplo, en Miami, hay algunos lugares, o en Florida en general, hay algunos lugares donde la presencia hispana es mayor que de repente la norteamericana o la estadounidense. Y podemos generar un algoritmo que, si sabemos cuál es el zip code o sabemos cuál es la calle en donde vive una persona, pueda determinar que se rechaza el crédito porque ahí hay mayoría hispana y de repente el banco tiene mayor problema recolectando pagos con esa población. Vean que no es tan... que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero también las implicaciones son gruesas. Y por eso, desde el punto de vista de ética y de privacidad de los datos, sí hay muchos límites que se han definido y hay algunos límites que todavía se están definiendo y otros que están todavía por definir. En resumen, cuando hablamos de un algoritmo de aprendizaje automático, es diferente a la tarea. Y recuerden que vimos los tipos de análisis primero: descriptivo, diagnóstico, predictivo, prescriptivo. Tenemos los algoritmos específicos como la regresión lineal o un árbol de decisión, que es más o menos lo que hicimos en la pizarra. Pero una tarea de aprendizaje automático puede ser el clasificar o estimar, hacer una regresión. Hay mucha terminología que es importante saber qué significa para poder utilizar bien los conceptos. Esto está empezando apenas, realmente apenas estamos viendo lo que es posible. Los avances que hemos tenido en cuanto a Big Data
han promovido o han acelerado muchísimo lo que se puede hacer con inteligencia artificial, porque entrenar un automóvil que se maneje solo o entrenar un juego, o entrenar un programa a jugar ajedrez, a jugar Go, requiere muchísima, muchísima información. Y conforme va avanzando, conforme sigue avanzando esa tecnología y tenemos la nube y seguimos teniendo diferentes formas de trabajar con Big Data, pues hay nuevas áreas de investigación y nuevos algoritmos que van a seguir saliendo. Hay empresas que van muy adelante y piensan en un Google, piensan en un Amazon que tienen soluciones extremadamente robustas de inteligencia artificial. No, pero eso no significa que no haya valor para empresas que están empezando o para países incluso. O sea, el hecho de que ya China y Estados Unidos estén peleándose a ver quién avanza más en inteligencia artificial no significa que Costa Rica no se puede meter en la pelea del todo. Y ahí, volviendo a las referencias del principio, Andrew Ng en su curso, él es muy claro en eso y dice que lo importante no es querer pelear ese primer lugar. O sea, lo que le interesa a un país como Costa Rica en este momento no es pelearse con China y Estados Unidos. Lo que le interesa a Costa Rica es todo lo que se está desarrollando de inteligencia artificial, cómo lo aplicamos para el país, cómo generamos ventaja competitiva para el país, para las situaciones, para los tipos de negocios que hay acá, para cultivos del café, para cultivos de bananas, o sea, como para manejo del ambiente, para manejo de parques nacionales, cómo podemos aplicar todos estos temas para hacer que Costa Rica sea más competitivo. Y lo que sí es cierto es que requiere un cambio cultural, no solo, y que potencialmente no solo puede ser a nivel de empresa, si lo quieren aplicar en un negocio, sino que puede ser incluso a nivel de país. Y piensen ustedes, por ejemplo, en cómo reaccionaría Costa Rica si empezamos a meter soluciones de inteligencia artificial en las instituciones públicas. ¿Qué pasaría con los sindicatos? ¿Qué pasaría con las instituciones que deben de velar por la privacidad de los datos? ¿Cómo reaccionarían los empresarios? ¿Cómo reaccionaría el pueblo propiamente, las personas trabajadoras? Ahí requiere mucho, mucho de compartir información, de evangelizar, de educarnos, de entender qué es posible y qué no, y requiere también de mucha transparencia. Okay. Eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad y no sé si luego de todo esto pues hay dudas, comentarios. Bueno, de mi parte, más que todo es un comentario, ¿verdad? Sería agradecerle a usted, Diego, por sacar tiempo y en realidad explicarnos un poco más de este tema que quizás no estamos tan empapados, ¿verdad? Y como abrirnos la mente, de quitarnos ese miedo, ¿verdad? Como usted comentaba. Entonces, bueno, de mi parte, creo que todos los presentes también agradecerle, ¿verdad? Porque no cualquiera hace eso y sacar rato para podernos brindar esa información. Con todo gusto. Y bueno, por otra parte, comentarle a los demás que es importante que llenen el formulario que acabo de enviar al chat, que es para Intel. Ellos van a estar rifando dos botellas, entonces lo van a hacer con el formulario la asistencia que yo acabo de enviar acá por el correo. Y bueno, acá no sé si están revisando el chat, Alejandro Pérez comentó que muchas gracias, muy buena la información también. Perfecto, con gusto. Sí, el chat de hecho no lo tengo aquí, pero gracias por mencionarlo. No sé, Jocelyn, si alguien quiere agregar algo más, pero si no, yo creo que ya esta sería la final de la sesión, entonces. No sé, bueno, si alguno tiene alguna duda, puede ponerlo acá en el chat o bien comentarle a Diego. Y si no, entonces agradecerle de nuevo y dar por finalizado. Bueno, creo que entonces sería todo por hoy. Sí, creo que no tenemos dudas. Perfecto, muchas gracias a todos y a todas por conectarse, entonces que pasen muy buen fin de semana. Muchas gracias a usted, más bien. Gracias, Diego.
Muchas gracias, Listo. Rodrigo. Gracias. También. Hasta luego. Hasta luego, gracias.